Hola, soy Alejandro Lorca y soy candidato al Senado por escaños en blanco, en Madrid. Eh, Nuestra propuesta pues es muy sencilla y es dejar los escaños vacíos mediante no tomar posesión del cargo que nos pudiera ser otorgado tras las elecciones del 20 de noviembre. Esta idea viene un poco a intentar poner un poquito más de democracia gracias a representar a todos aquellos que de alguna forma están disconformes o no tienen ninguna candidatura que se sienta que los representa, y de esa forma pues nosotros podemos ofrecerle un vacío que quizás simbolice mejor su propia sensación con respecto a la política que el hecho de que una candidatura concreta luego, mediante el reparto de escaños, se atribuya ese voto y ese escaño. Bueno, pues el primer gesto es esa no toma de posesión. El escaño, al quedar vacío, y quedar vacío durante los 4 años de la legislatura, provocaría una especie de grito en silencio de forma constante los 4 años. Y eso impide que los partidos políticos puedan atribuirse ese escaño y lograr utilizarlo para negociar o para aprobar una serie de leyes con las cuales una persona que se abstiene, vota en blanco o vota nulo, pues no está de acuerdo. Eso haría posiblemente reflexionar como una candidatura vacía o una candidatura que se ha quedado desierta al resto de partidos políticos sobre si es necesario hacer otro tipo de políticas para llegar a conseguir ese puesto que se ha quedado vacío en otras convocatorias. Así que intentamos que de alguna forma mejore el sistema político gracias a una reflexión de los métodos y de la clase política y que intenten fijarse más en ese descontento. Ciertamente el movimiento 15M ha servido para que la sociedad se conciencie un poco más sobre, no ya solamente alternativas, sino sobre el estado de malestar, el estado de inconformismo, el hecho de que una gran parte de la sociedad siente que no está representada por los partidos políticos, se ve más en manos de banqueros y otros poderes. Y claro, esto cuando la gente reflexiona empieza a buscar alternativas. Y bueno, nosotros ya existíamos antes del 15M, entonces no hemos salido a raíz del 15M de una forma oportunista, pero sí que hemos querido intentar ofrecer pues a aquella gente que se ha interesado una opción para que muestren su descontento canalizado a través de nosotros. Sin duda que hoy, a día de hoy, antes de las elecciones del 20N, vamos a presentarnos por 23 circunscripciones y si no hubiéramos tenido que recoger avales lo podríamos hacer por varias más. Eso implica que hay ciudadanos en otras circunscripciones a las que no se le está dando la oportunidad de conseguir el voto en blanco computable, es decir, el escaño vacío en el Congreso y en el Senado. Pues ese es el principal problema. Mucha gente nos confunde y cree que lo que nosotros pedimos es el voto en blanco, y eso no es cierto. Nosotros lo que pedimos es que si el voto en blanco se llega a cambiar y se convierte en computable, es decir, no solamente que se cuenta, sino que toma efecto en forma de escaños vacíos, nosotros ya no somos necesarios. Hasta entonces nos presentamos precisamente para evitar eso, para que el escaño vacío pueda quedarse a través de nosotros. Somos un mero vehículo, no somos un partido con una propuesta electoral que va más allá de la no toma de posesión. Obviamente, nuestro interés es mostrar ese disconformismo y hacerlo un poco público para que la clase política tome nota y el que se atreva a sentarse aquí en el Congreso pues pueda de alguna forma entender que existe una sensación en la sociedad que hace que, por ejemplo, 3 de cada 10 españoles en los comicios generales no vote, o vote en blanco o vote nulo. Y eso, pues obviamente, hace que las candidaturas no estén tan valoradas, pero sí luego sobre representadas en el Congreso. Bueno, pues intentamos hablar con ellos, salimos a la calle, hacemos difusión mediante entrega de dípticos, charlas, hemos intentado también movernos mucho en Internet porque es el medio a día de hoy más sencillo y a menor coste que podemos utilizar. Y bueno, pues principalmente mostrarles cuál es nuestra idea. O sea, no es una idea demasiado compleja, pero sí que tiene que romper una serie de prejuicios sobre el voto en blanco, sobre todo lo que significa echar a políticos fuera de sus instituciones, a la calle, que de alguna forma el ciudadano pues puede tener demasiado preconcebidas. Por ejemplo, nosotros ya tuvimos unos casos de éxito en las pasadas municipales, en Foixá y en Gironella, que son 2 localidades de las provincias de Gerona y Tarragona. Y bueno, allí en concreto dejamos 3 concejalías vacías y bueno, los ayuntamientos siguen funcionando, creo, perfectamente, porque bueno, no soy de allí, así que no conozco el día a día, pero eso ha sido gracias a que nosotros presentamos allí listas y los ciudadanos quisieron votar las candidaturas de escaño en blanco
para que quizá pues esos ayuntamientos no contaran con la cantidad de representantes que tenían hasta ese momento. Así que, bueno, es una cuestión que ya sabemos cómo se hace y pues la gente puede utilizarla para llevar a cabo este fin de alguna forma de protesta. Las expectativas son buenas porque tenemos al menos la sensación de que la gente nos está dando su apoyo. Cuando salimos a la calle, cuando hablamos con el entorno nuestro, todo el mundo dice, ay, es una idea muy interesante, me gustaría que esto lo supiera más gente. Así que creemos que de aquellos a los que llegamos vamos a obtener una buena cantidad de votos. No obstante, somos realistas, somos un partido pequeño, la difusión es muy escasa y bueno, en las anteriores comicios, en las municipales, obtuvimos en torno al entre el 1 y el 1,7% en localidades grandes, lo cual es mucho más que lo que obtienen otros partidos minoritarios. Y bueno, nosotros querríamos seguir creciendo y obtener representación en el Congreso. Ese sería quizá nuestro primer objetivo, sería un diputado en la Cámara Baja. Un no diputado, bueno, un diputado electo que dejaría la silla vacía. Pues lo hemos pensado. ¿Qué pasaría si el día 20 de noviembre a las 8 de la tarde se dan los resultados, bueno, los primeros, y empezamos a tener mucho voto y al final conseguimos la mitad más uno, que son 176 en el Congreso? Bueno, pues esos 176 no diputados no toman posesión de sus cargos y en ese momento queda un gobierno claramente en minoría y posiblemente de coalición que tendría que sacar a cabo sus leyes en esas condiciones, lo que la ley establezca. Hay una serie de leyes que no se pueden obtener si no se tiene la mitad más uno de la Cámara y me imagino que ese tipo de leyes no podrían ser aprobadas. Así que posiblemente los políticos que se quedan ahí y son valientes de representar al pueblo tendrían que hacer un estudio muy serio de qué es lo que ha ocurrido y por qué la gente está tan insatisfecha y ha decidido votar a la silla vacía. Es como una candidatura desierta en un concurso cualquiera. Simplifica que, bueno, eso simplemente significa que los candidatos no tienen la suficiente calidad. Si usted es votante en blanco o simplemente está cansado y no quiere votar o ha votado en nulo en otras ocasiones, le consideramos que quizá le pueda interesar nuestra propuesta de dejar la silla vacía en el Congreso y en el Senado, así que vote por escaños en blanco.